Hola a todos. Bueno, después del teorema anterior, que es un poquito complicado, deben de leerlo y tratar de hacer la tarea. Existen otras demostraciones, ahí en el Frickder viene una, pero no me agradó mucho, es como que un poquito más difícil de entender de dónde viene como la idea. Así que bueno, si quieren checarlo también por ahí, pero preferencia traten de hacerlo como lo estuve explicando yo. Y bueno, vamos a ver algunos resultados que tienen que ver directamente con ese teorema. Entonces, antes vamos a poner aquí un resumen rápido de ese teorema. Ah, a ver, entonces, vamos a ponerle resumen. Ajá, resumen. Y vamos a ponerle teorema. Y vamos a ponerle nombre al teorema, que se llama teorema de bases. Es un teorema importante, entonces vamos a ponerle un nombre, teorema de bases. Entonces, la idea principal era que si S es un subconjunto de B, LI, ajá, ese es un subconjunto de B, que es linealmente independiente, eh, yo puedo extenderlo, o existe, bueno, y beta una con beta 1 así está beta n, una base de B. Entonces vamos a ponerlo así, vamos a tenerlo de una manera resumida, que faltan algunos detalles, pero bueno, pueden tenerlo así, que S o sea, puede hacer más grande el conjunto, grande que signifique venderle más en elementos, se puede extenderse a una base, a una base de B, utilizando vectores de este. Aquí hay varias cosas que hay que entenderse, ¿no? Porque ese es LI, este, vamos a suponer que ese tiene que ser aquí finito. Y B, pues ya su base también debe ser aquí finita. Hay varias cosillas ahí, pero bueno, no, vamos a entenderlo así. La idea, recuerden que es como entenderlo a grandes rasgos. Tengo un subconjunto S que tiene pues unos vectores, ¿no? Vamos a llamarle alfa 1 así hasta alfa m. Tiene estos vectores, que son LI, estas cosas que están aquí, y esta es una base. Ajá. Entonces, creo que también había que decir que m es menor que n. Entonces se puede extender a menor o igual. Se puede extender a una base de B. Entonces este puede unirle vectores. Vamos a ponerle ahí BI y beta J. O sea, vectores de la base. Puedo meterle algunos para que todo esto forme una base. Entonces, básicamente es eso lo que hay que entender del teorema. Que yo tengo un conjunto. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Aquí. Hagan de cuenta que este de aquí es el conjunto beta, que es la base, y bueno, esto es todo el conjunto B, ¿no? Y tengo aquí un subconjunto S. Entonces, este de aquí no genera completamente a B, entonces yo puedo agarrar algunos de estos para hacerlo como más grande, con fuerza, y esta nueva cosa, todo esto, lo que está en color azul, todo esto sí va a formar una base de B. Entonces tengo S, le agrego vectores de estos que están aquí, luego más grande y así ya puedo generar a B. Bien, entonces hay unos teoremas interesantes, unos resultados importantes de este teorema. Entonces en particular es este siguiente, corolario. Corolario. Corolario dice lo siguiente, sea B un espacio vectorial y beta una base con n elementos. Y ahora sea S un subconjunto de B con n elementos también. Además es LI, perdón, los perros. Entonces, S también es una base. Es una base. Entonces es algo interesante. Tengo una base, que pues cualquiera, y tengo S un subconjunto de B con n elementos LI. Entonces S también es otra base. Es decir, todo conjunto linealmente independiente con n elementos es una base. Entonces vamos a demostrarlo. Es relativamente sencillo. Como es un corolario, pues viene del teorema anterior. Entonces
vamos a demostrarlo, ¿no? Entonces, del teorema anterior, existe, recuerden que el teorema era de que yo tengo el elemento, entonces existe a fuerza un subconjunto de la base, tal que tiene, era n menos m elementos, pero en este caso el conjunto S tiene n elementos también, por lo tanto sería n menos n, sería el conjunto que tiene 0 elementos, es decir, que S1 debe ser el subconjunto vacío. Entonces el teorema dice que pues, S1 debe ser S1 debe ser vacío, entonces S1 unión S, el generado por estas cosas, pues va a ser igual a B. Pero S1 unión S, como S1 es vacío, entonces la unión de un conjunto cualquiera con el vacío, pues sigue siendo el mismo conjunto, ¿no? Entonces el generado de S es B. Y como vemos, S es un conjunto Li y además genera B, por lo tanto, S es una base. Entonces recuerden eso, ¿no? También que hay que poner aquí igual faltó al principio. Es decir, que una base es aquella cosa que es un conjunto Li y que además genera todo el espacio vectorial. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Eso es importante, el resultado está sencillo porque el teorema pues ya lo resuelve. Entonces, o no sea S un conjunto Li con n elementos, entonces es una base. Bien. Ahora hagamos otro teorema que tiene que ver un poquito con esto también. Y bueno, teorema. El teorema dice lo siguiente. Dice sea B un espacio vectorial y beta una base con n elementos. Entonces si S es un conjunto de Li, es Li con m elementos y m mayor que n, entonces creo que esto no se ve tan bien, pero bueno, S es LD. Entonces es un complemento del corolario anterior. Se puede demostrar con el teorema también, pero con el teorema de bases, pero como que no me gustó mucho, así que vamos a hacerlo por otro lado. Entonces, bueno, sea B un espacio vectorial y beta una base con n elementos. O sea, beta pues puede ser beta 1 así hasta beta n. Y bueno, entonces vamos a ponerle ahí. Y si S es un conjunto Li con m elementos, m mayor que n, o sea, tengo un conjunto. Espérame, este no va aquí, perdónenme. Y ese es un conjunto con m elementos nada más, no tiene que ser Li. Es lo que quiero demostrar, perdónenme. Entonces S debe ser LD. O sea, quiero demostrar que si S tiene m elementos con m mayor que n, es decir, si S tiene más elementos que la base, entonces ese conjunto debe ser LD. Entonces, bueno, vamos a ver. Recuerden que para demostrar que algo es LD o LI, hay que hacer como una combinación lineal. Aquí vamos a suponer que, bueno, no suponer, ¿no? Porque por hipótesis tiene m elementos, con m mayor que n. Entonces, yo lo que voy a hacer es una combinación lineal de estos elementos. Y lo igual a 0. Recuerden, va a ser LI si todos estos escalares que están aquí son ceros. Si existen por lo menos algunos que no sean 0, entonces es LD. Así que bueno, tengo eso que está ahí y también hago mi combinación lineal, pero alfa 1 y hasta alfa m son elementos de B. Entonces vamos a ponerle aquí alfa 1 hasta alfa m son elementos de B. Entonces, como beta es una base, entonces cualquier elemento de estos lo puedo poner en términos de la base. Y fíjense, vamos aquí a practicar un poquito porque después se va a utilizar. Así que vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí al alfa 1, o sea, al vector 1 que está en S. Lo voy a poner en términos de la base. Recuerden que lo puedo poner en términos de la base porque es lo que es una base, ¿no? Cualquier vector
en B se puede ver como combinación lineal de estos. Pero les voy a poner aquí unos coeficientes muy particulares. Por ejemplo, este va a ser A1, 1, beta 1, más A1, 2, beta 2, más así, hasta A1, n, beta n. En donde estas cosas que están aquí son escalares, que vamos a ponerlos. Vamos a ponerle ANM, no al revés, perdón, AMN. Ahora sí. Donde MN son pues reales, ¿no? Bueno, escalares en general, ¿no? Pero vamos a tomarlos aquí reales. Entonces, si ven, lo que estoy haciendo es denotando los escalares estos en términos de la base y también en términos del vector que yo estoy agarrando. Por ejemplo, si yo agarrara alfa 2, entonces sería A2, 1, beta 1. Este que está aquí, hace referencia al vector que estoy tomando y el otro está haciendo referencia al vector de la base. Entonces así como que se puede ver más claro. Entonces el A22 sería el escalar asociado con beta 2 del vector alfa 2. Y así, ¿no? Hasta A2n beta n. Y así hasta alfa m igual a AM1 beta 1, así hasta AMN beta n. Vamos a volver a recalcar el primer numerito de la constante. Recuerden que esto es una constante. Refiere al vector y el segundo numerito refiere al vector de la base. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos eso. Y bien, entonces tenemos, vamos a regresar un poco. Tenemos esta que es la que queremos ver si estos coeficientes de aquí son 0 o no. Entonces no sabemos todavía. Bueno, el teorema dice que debe ser del dentro, entonces hay que encontrar que estos son diferentes de 0. Y pues bueno, lo que hicimos es utilizar lo que sabemos, que es la base. Estos vectores los pusimos en términos de la base y los voy a sustituir aquí. Entonces esto va a quedar como A1 por el vector alfa 1. Pero el vector alfa 1 lo voy a poner aquí en sumatoria. Va a ser igual a A1i beta i. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo. Esto sería A2 por la suma desde igual a 1 hasta n de A2i beta i. Y así hasta AM, perdón. Y hasta n de AMI beta i igual a 0. Nada, voy a repetir lo que hice. Lo que hice fue sustituir. Aquí alfa 1 es todo esto, entonces lo pongo aquí. Alfa 2 es todo esto, así que lo pongo acá. Y así hasta alfa, aquí es m, perdón. Alfa m, an, alfa m. Alfa m es todo esto, lo sustituyo aquí. Creo que algo recomendable es que, así como están en las clases, pues vayan tomando notas también aquí. Y las tengan en su cuaderno y así, para que sea un poquito, para que vayan practicando, ¿no? Mientras van haciendo la demostración. Y si hay puntos claves que no se entiendan, pues ahí me mandan la foto. Aquí no entendí nada. Bien, entonces fíjense. Ahora, si se dan cuenta, este está multiplicando todo esto. Entonces voy a abrir esto que está aquí. Entonces esto sería como A1 por A11 beta 1 más A1 A12 beta 2 y así hasta A1 n beta n. Todo esto que está aquí es esto que está acá. Más, entonces habrá que ponerse también, que sería lo mismo. Entonces vamos a ahorrarnos y poner nada más es el último, que sería AM1 beta 1 más, vamos a poner aquí paréntesis para que se vea que es este que está aquí, más AM2 beta 2 y así hasta AMN beta n igual a 0. Recuerden que es 0 vector, creo que no se ve eso, pero bueno, recuerden que es 0. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora? Bien, aquí tengo, este es el vector de la base, ¿no? Y este también es un vector de base, lo voy a poner con colores. También es un vector de la base, y este es un vector de la base. Y este de aquí y este de aquí.
Entonces lo que va a hacer es factorizar los términos.